La tercera generación de computadora abarca el periodo entre los años 1964 y 1971 aproximadamente. Esta tercera generación está asignada por la incorporación de un nuevo componente llamado circuito integrado, el cual básicamente reúne grandes cantidades de transistores y otros componentes dentro de un mismo encapsulado. Esto permitió que otra vez las computadoras pudieran archivarse en tamaño y ofrecieran más potencia que en la generación anterior. En este contexto, las computadoras se desarrollaron rápidamente hasta llegar a convertirse en dispositivos rápidos, pequeños y de poco consumo y sobre todo baratos. Gracias a la incorporación del circuito integrado, esta vez las computadoras pudieron realmente expandirse a todos lados. Incluso llegar con cada modelo que aparecía más cerca del usuario promedio, es decir, el hobbyista, el estudiante y las pequeñas empresas, entre otros. Caracterizó la tercera generación de la computadora. Este componente fue desarrollado en la década de 1950 y patentado en el año de 1958 por Jack Kirby, ingeniero de Texas Instruments. Sin embargo, la primera computadora que empleó circuitos integrados en su diseño fue la Edgar IBM, recién en 1964. Luego le siguieron la IBM 360 y las otras de las cuales hablaremos más adelante. Muchas veces contaban con hasta 2 MB de memoria y la capacidad de procesar más de 5 millones de instrumentos por segundo. Además, esta tercera generación de computadora ya funcionaba con otro sistema de programación. Esto le permitía ser operada por personal especializado, pero no totalmente dedicado a esta función. La inclusión de la tecnología de los circuitos integrados en estas computadoras aumentó el poder de las mismas, por lo cual se pudieron implementar cambios más importantes. Todas estas novedades permitieron que fueran mucho más flexibles y que pudieran ser utilizadas con diferentes propósitos. Yo les voy a hablar de cómo se llaman las computadoras de tercera generación. A pesar de que el circuito integrado se inventó en 1958, las primeras computadoras con este componente tardaron hasta mediados de la década de 1960. Esta computadora incluía en sus opciones ciertas características como la utilización de medios magnéticos para el almacenamiento de datos. Por ejemplo, la IBM 360. Esta es una de las más importantes computadoras comerciales de esta generación debido a que fundamentalmente permitía a los dispositivos realizar análisis numérico, administrativo o procesamiento de archivos. Otra computadora es la CD6600, que esta se desarrolló en 1965. Se conoce como la primera supercomputadora del mundo y también cuenta con el galardón de ser la más rápida del mundo por aquella época. Esta es la 6660 creada por Seymour Cray. Esta supercomputadora contaba con un CPU de 60 bits y 10 unidades periféricas de procesamiento. Otra de las computadoras es la Burroughs B-2500. Esta es otra de las grandes fabricaciones de computadoras que fue capaz de evolucionar y entrar en el mundo de las computadoras de tercera generación. Y esto lo hizo a lo grande. En el año de 1966 presentó al mercado dos importantes computadoras, la Burroughs 2500 y la Burroughs B3500, las cuales fueron desarrolladas para un uso científico y empresarial. También tenemos la Honey 6000. Esta computadora era para una serie de modelos que incluían CPU para ejecutarse palabras de 32 bits. Otras características interesantes de esta computadora Honey era que podía ejecutar diferentes sistemas operativos tales como GoGos, múltiplos y CP-6. También tenemos la PD-8. Esta fue lanzada al mercado en 1965 por la firma de DEC. Ostentaba el galardón de la primera minicomputadora más vendida, precisamente la PD-8. Se vendieron alrededor de 50.000 millones de unidades. También fue una de las computadoras de tercera generación más exitosas. De estos modelos se vendían tanto en dispositivos de escritorio, de rack. Estas computadoras se podían programar a través de diferentes lenguajes: BASIC, Fortran 71 y Fortran. Estas computadoras tuvieron gran éxito comercial debido a fundamentalmente a su bajo costo y tamaño, lo que permitía ubicarlas en cualquier lugar. También por su sencilla forma de programar y operar. Sin embargo, la capacidad más apreciada por los operadores era la posibilidad de poder expandir su almacenamiento. ¿Qué software se utiliza en la tercera generación de la computadora? La tercera generación de la computadora marcó un importante avance en el uso del software más complejo, pero intuitivo para los operadores. La herramienta clave de esta época fue el sistema operativo,
que permitía administrar los recursos de hardware con facilidad, logrando un mayor rendimiento. Se introdujeron sistemas operativos de procesamiento remoto, como el OS 360 de IBM para mainframes. Además, se destacaron lenguajes de alto como Fortran, COBOL, BASIC, Pascal y PL1, que eran orientados a procedimientos y flexibles para resolver problemas específicos en diversos campos. Esto facilitó la adopción de computadoras por parte de usuarios promedio, el desarrollo separado de software y hardware. También impulsó la expansión de la industria informática al permitir a desarrolladores independientes crear programas compatibles con las computadoras de la época. Este avance democratizó el acceso a la informática y evitó fuera exclusivo de grandes corporaciones con recursos de investigación y desarrollo. La llegada de los circuitos integrados a la computadora de tercera generación permitieron que los diseñadores pudieran pensar y desarrollar niveles más complejos. Velocidad, estabilidad de los circuitos integrados y el desarrollo del lenguaje logró que la industria pudiera flexibilizarse, logrando que las computadoras fueran multipropósito. Los avances de la tercera generación fueron mayor consumo, mayor capacidad de proceso, más facilidad para programarla, más transportable y más entendible. Las computadoras eran diseñadas en torno a las válvulas de vacío. Se desarrollaban para cumplir un solo propósito: la capacidad de poder realizar distintas tareas. Los costos de operación minimizaron por consumo eléctrico y el beneficio de la menor cantidad de disipación.